Hola gente, les voy a comentar la agenda que vamos a desarrollar en esta disertación. Vamos a hacer un recuerdo anatómico y fisiológico de la eliminación de las heces, cómo se produce la motilidad, absorción y secreción, cómo se produce la defecación. Vamos a definir y clasificar diarreas y vamos a desarrollar los puntos más importantes de las diarreas agudas, infecciosas y no infecciosas, las diarreas crónicas y finalmente desarrollaremos lo que se llama hilio. Yendo al recuerdo anatómico y fisiológico del intestino, podemos decir que la eliminación de heces depende de dos mecanismos: la actividad del músculo liso y el equilibrio entre la absorción y secreción. La ruptura en estos equilibrios, tanto en la actividad del músculo liso como la absorción y secreción, son los que van a dar lugar a los distintos tipos de diarreas. Y los aparatos implicados en la regulación de estas funciones son el sistema nervioso intestinal, que forma parte de lo que se llama inervación intrínseca, y la inervación extrínseca, conformada por el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso intestinal, compuesto por el plexo mientérico y el plexo mucoso y submucoso, regulan el funcionamiento del músculo liso y la secreción y absorción de nutrientes, agua y electrolitos. Su actividad depende de aminas y péptidos neurotransmisores como la acetilcolina, el péptido intestinal vasoactivo, los opioides, la noradrenalina, la serotonina, el ATP y el óxido nítrico. Por el otro lado, el sistema nervioso simpático y parasimpático también regulan funciones motoras y secretoras del intestino. El parasimpático, que alcanza el intestino delgado y el colon proximal a través del décimo par, y el colon distal a través del plexo sacro, son los que el parasimpático es el que transporta la sensibilidad, aporta la sensibilidad. Cuando duele el intestino, es el parasimpático el encargado de transmitir las sensaciones dolorosas y estimula la motilidad de la pared intestinal. Todo esto mediado por el neurotransmisor acetilcolina y la sustancia P. Y el sistema nervioso simpático estimula el tono de los esfínteres e inhibe la actividad del músculo liso no esfintérico. Hablando de motilidad puntualmente, el intestino delgado logra la progresión del bolo a través de un movimiento o un tipo de contracción que se llama complejo mayor migratorio, que sería exactamente igual a hacer progresar el contenido de una manga de repostería, poniendo los dedos en forma de anillo y exprimiendo la manga para que el contenido se traslade hacia la salida distal. Este complejo mayor migratorio se produce en momentos de ayuno. Tiene como finalidad eliminar restos no digeribles de los alimentos, y fuera del ayuno, en el momento postprandial, el intestino delgado produce movimientos más desordenados y de baja amplitud, excepto, esos son movimientos de mezcla, excepto el ilion terminal, que tiene movimientos más profundos y de expulsión del bolo hacia el ciego. El intestino delgado tiene como función la digestión y absorción de nutrientes. El colon, a diferencia del delgado, tiene como función la regulación de la absorción y secreción de agua y electrolitos. Sus primeras porciones, el colon ascendente y el transverso, cumplen función de reservorio con un tránsito de aproximadamente unas 15 horas, y el colon distal, el colon descendente, es un conducto de paso con un tránsito de no más de 3 horas. Tiene dos tipos de ondas: las fásicas, que cumplen función de mezcla, y las propagadas de gran amplitud, que son ondas que se producen durante la mañana y después de las comidas, y que en caso de estar aumentadas en su frecuencia son las que van a asociarse a la producción de diarreas.
Ya hablando de secreción-absorción, dijimos que participaban ambos tipos de inervación, la intrínseca con el plexo mucoso y la extrínseca a través del sistema nervioso autónomo. Es importante que recordemos que al aparato digestivo ingresan aproximadamente 9 litros de líquido por día. De esos 9 litros de líquido, solo 1 litro alcanza el colon, y a la materia fecal llegan 200 mililitros de líquido, nada más. El colon tiene una capacidad volumétrica promedio de 800 mililitros, pero su capacidad absortiva es de 4 veces esos 800 mililitros. Esto permite compensar cualquier problema que haya habido en las porciones proximales del intestino y que aumenten la oferta de agua, electrolitos o nutrientes al intestino, al colon. Y hablando ya de la eliminación de heces, la continencia se produce gracias a la contracción de los músculos de la pelvis y del músculo puborectal, que mantiene el ángulo ano-rectal en 80-110 grados aproximadamente, y esto junto con el tono del esfínter anal interno impiden la extrusión de materia fecal de manera involuntaria. Durante la defecación se produce la relajación de los músculos del piso de la pelvis con el descenso del suelo pélvico. La relajación del músculo puborectal modifica el ángulo ano-rectal en unos 15 grados, rectificándolo, y esto permite el descenso con la relajación de los esfínteres de la materia fecal y su extrusión. Y a continuación hablamos de diarreas. Cuando hablamos de diarreas es importante que nos contextualicemos. 1.000 millones de personas en el mundo por año tienen uno o más episodios de diarrea. Esto es muchísimo. Es una de las causas de mortalidad más importantes en el mundo, sobre todo en grupos de riesgo, en niños y ancianos. 2 a 3 millones de personas mueren por diarreas en el mundo por año, y esto ocurre fundamentalmente en países en desarrollo. Y junto con la constipación, las diarreas conforman dos de los motivos de consulta más frecuentes al médico general. ¿Cómo las definimos? Hay varias definiciones. Las que más se ajustan a una definición adecuada es la ruptura del equilibrio entre absorción y secreción intestinal con o sin aumento de la motilidad, esto que hablábamos anteriormente cuando comenzamos, el aumento de la secreción con una absorción disminuida o la absorción disminuida con una secreción normal ya son suficientes para que haya algún tipo de diarrea. La expulsión de heces no formadas o anormalmente líquidas con una mayor frecuencia de defecación también es una definición bastante ajustada, para la que fíjense que tenemos que tener muy presente cuál es el hábito intestinal del paciente de forma cotidiana. La única manera de saber si aumentó su frecuencia de defecación es conociendo cuál es su hábito normal. Y otra definición muy frecuente es la eliminación de un volumen superior a 200 gramos por día de materia fecal. No hay que confundir situaciones como la pseudodiarrea, que es la típica del intestino irritable, el síndrome de intestino irritable, y las proctitis, que son las inflamaciones locales del recto ano y que pueden ser causadas, por ejemplo, por una infección de transmisión sexual. Las diarreas por rebosamiento, que se producen por una suboclusión intestinal por un tumor en la luz o un bolo fecal, dejan una pequeña luz de intestino y la materia fecal se acumula detrás. Cuando la presión ya es suficiente, trasvasa esa pequeña luz que queda, y las heces en forma acintada van al exterior y simulan ser una diarrea. La incontinencia fecal es otra de las cosas que confunde, y no es más que lo presente en los trastornos neuromusculares, en donde se pierde la función de continencia fecal, y está presente en enfermedades neurológicas degenerativas, como también en los accidentes cerebrovasculares.
La anamnesis es el eje del diagnóstico de las diarreas, así que, bueno, en primer lugar, establecer el hábito evacuatorio normal del paciente es el primer paso, y luego clasificarla según la duración, la topografía y la severidad. Y después orientarnos a la etiología, interrogando los siguientes ítems: si el paciente ha viajado, qué ha comido, si es inmunocompetente o no, si es personal de una guardería, si reside en un asilo o estuvo internado, si recibió antibióticos últimamente, qué otros fármacos toma, a qué grupo etario pertenece, si padece diverticulitis, si estuvo o no en contacto con tóxicos, si hay signos de alarma, que esto lo van a indagar muy puntualmente ustedes, y finalmente si hay diarrea en otros miembros de su comunidad. Entonces, clasificando por duración, las vamos a clasificar como agudas, las que tienen hasta 2 semanas de duración, pero en sentido estricto la van a ver en la bibliografía como la diarrea de menos de 7 días de evolución. Una aguda prolongada sería la de 7 a 13 días. Las persistentes, que pueden ser una diarrea aguda que se ha prolongado, o en realidad el inicio de una diarrea crónica, las que duran entre 14 y 28 días, y cuando llegan a los 28 días o lo superan, hablamos de diarreas crónicas. Según la topografía, las vamos a clasificar en altas, las que están encima del ángulo de Treitz, o sea, el ángulo duodeno-yeyunal, y bajas, las que están por debajo de ese ángulo. Las altas tienen características propias de las diarreas del intestino delgado, son abundantes, siempre abundantes en cada defecación, son pastosas, con dolor periumbilical, lo que nos sitúa en la localización del proceso. Puede haber esteatorrea y no tienen pujo ni tenesmo. En cambio, las bajas son propias del colon. El volumen inicialmente es importante, pero después se hace escaso, con deposiciones numerosas y muy poquito volumen. Líquidas, porque dijimos que el colon se encargaba del balance entre la absorción y secreción de líquidos electrolitos. Lo que duele no es la zona periumbilical, sino el marco colónico. No son esteatorreicas y sí tienen presencia de pujo, o sea, el esfuerzo, la contracción de todos los músculos de la pelvis para la extrusión de la materia fecal, y el tenesmo, que es la sensación de recto ocupado o de eliminación incompleta de la materia fecal. Según la significancia clínica, vamos a clasificarlas en funcionales y orgánicas. Esto es importante porque las funcionales no requieren urgencia en el estudio y en el tratamiento del paciente, porque son más benignas. El estado general del paciente va a estar conservado. Las deposiciones son diurnas, en la noche el paciente duerme bien, no se tiene que levantar con urgencia, no hay fiebre, hay ausencia de sangre y alternan con periodos de normalidad o incluso hasta constipación. Un ejemplo claro sería el intestino irritable. Y las orgánicas, en donde ya hay un compromiso local del órgano, alteran el estado general, producen compromiso sistémico, pueden ser diurnas y nocturnas, pueden ser febriles, puede haber presencia de sangre en la mayoría de los casos y no alternan con periodos de normalidad. Y ya yendo a los tips más importantes de las diarreas agudas y sus causas más frecuentes, vamos a decir que más del 90% de las diarreas agudas son de causa infecciosa, y los microorganismos causantes pueden ser bacterias, hongos, virus y parásitos. En general, gran proporción de estas diarreas van a estar acompañadas de vómito, fiebre y dolor abdominal, y el 10% restante van a ser causadas por fármacos, sustancias tóxicas e isquemia, entre otros. La transmisión de estas diarreas, las infecciosas, 90% de estas diarreas agudas, es fecal oral, que puede ser por contactos personales directos o a través de la ingestión de alimentos o aguas contaminadas con microorganismos patógenos provenientes de la materia fecal de humanos o animales. Y es muy importante distinguir si la diarrea aguda está causada por toxinas, ya sea preformadas o
por bacterias que la forman in situ dentro del organismo, o si por otro lugar están generadas por patógenos capaces de adherirse al intestino. Son muy diferentes una de otra. Fíjense que las provocadas por toxinas, tanto preformadas como formadas dentro del organismo, son diarreas de aparición súbita, sorprenden al paciente con una urgencia que a veces no le permite llegar al baño, vómitos intensos, porque las toxinas tienen acción central, fiebre mínima o ausente, no provocan distensión abdominal, el dolor es leve y no suelen tener sangre. En cambio, las provocadas por patógenos que causan daño directo a la pared intestinal, la forma de aparición no siempre es súbita, es variable, a veces es un poquito más solapada. Los vómitos son mínimos o están ausentes, cursan con fiebre alta, gran distensión abdominal, dolor intenso cólico y son disentéricas, o que es lo mismo que decir que tienen presencia de sangre. Y esto de reconocer si hay sangre o no nos orienta mucho al agente etiológico y de esa manera nos permite elegir el tratamiento adecuado. Entonces, si las separáramos en sanguinolentas y no sanguinolentas, o disentéricas y no, no disentéricas, los agentes más comúnmente vinculados a su aparición son el rotavirus y norovirus, que son mínimamente invasivos. Los que tienen invasividad variable, la salmonella, Yersinia, Campylobacter, Vibrio parhemolyticus, y los intensamente invasivos, que van a dar estas diarreas tan violentas con tanto compromiso sistémico, la Shigella, la Escherichia coli enteroinvasiva y la Entamoeba histolítica. Y después las no invasivas o enterotóxicas, que son por enterotoxinas, que son citotoxinas no preformadas. La Escherichia coli enterotoxigénica y el Vibrio cólera son las que más comúnmente van a producir estos cuadros, y las neurotoxinas, que se asocian, las preformadas, con mucho vómito por acción central, entre las cuales está la toxina, por ejemplo, estafilocócica. También es importante rescatar las manifestaciones extraintestinales, a las que puede asociarse a la diarrea por algunos gérmenes puntuales. Estas son las especies de Yersinia que tienen un cuadro de dolor abdominal muy particular que simula una apendicitis. Realmente se hacen diagnósticos equivocados de apendicitis en muchas ocasiones. La apendicitis normalmente no cursa con diarrea, pero puede darse si hay un dolor tipo apendicular con diarrea muy profusa. Hay que pensar en Yersinia. La Salmonella, Campylobacter, Shigella y Yersinia se asocian a artritis reactiva, uretritis y conjuntivitis, síndrome de Reiter. También la Yersinia se asocia a la presencia de pericarditis, glomerulonefritis y tiroiditis autoinmunes. Y finalmente la Escherichia coli enterohemorrágica con la Shigella, que se asocian mucho con un dolor de cabeza de los pediatras, que es el síndrome urémico hemolítico, una microangiopatía trombótica muy asociada con mucha morbimortalidad. Y dijimos que teníamos que interrogar algunas cosas del paciente, algunos puntos importantes. Si ha tenido viajes, los viajeros a América Latina, África y Asia sufren estas diarreas que se llaman del viajero, que se asocian mucho a Salmonella, Escherichia coli enteroinvasiva y coronavirus. ¿Sí? ¿Lo escucharon bien? Coronavirus, sobre todo los viajeros a África y Asia. En Rusia, los que han permanecido en San Petersburgo tienen alta proporción de diarreas por giardia, lo mismo que los acampantes, y en los cruceros es muy común la diarrea por norovirus, este virus mínimamente invasivo que les mencioné antes, que es una de las causas de diarrea viral más común en adultos. Según el tipo de alimento, la ingesta de pollo se asocia a diarreas por Salmonella, Campylobacter y Shigella. La carne molida cruda, la Escherichia coli enterohemorrágica, que les dije que se vinculaba al síndrome urémico hemolítico, el arroz frito recalentado, Bacillus cereus,
mayonesa o crema, Staphylococcus aureus y salmonela, huevos también salmonela, y los mariscos crudos presentes en el agua, no por el marisco en sí, el Vibrio cólera, la salmonela y el virus de la hepatitis A. También teníamos que indagar sobre la inmunocompetencia de los pacientes. Sabemos que los extremos de la vida, ancianos o niños, se asocian con depresión de la inmunidad, y las inmunodepresiones adquiridas como el SIDA, que nos hacen pensar ya en gérmenes o microorganismos oportunistas como las micobacterias, virus diferentes a la población inmunocompetente como el citomegalovirus, los adenovirus, el herpes simple, los protozoarios como Cryptosporidium, Mysospora, Microsporidium, Blastocystis hominis, el contagio venéreo que les mencioné que provocaba proctitis por gonococo, Treponema pallidum y clamidia. También tendremos que interrogar sobre la ocupación, el personal de guarderías, el cuidado de personas, ancianos, en hogares de ancianos, tienen alta proporción de diarreas por Shigella, Giardias, Cryptosporidium, rotavirus, y los residentes de asilos, las personas que han estado internadas por tiempo prolongado o que han recibido ciclos prolongados de antibióticos y de amplio espectro, tienen este tipo de diarrea tipo pseudomembranosa por Clostridium difficile, de alta morbimortalidad, muy violenta. Y las diarreas agudas no infecciosas, que dijimos que se vinculaban a fármacos, los más comunes son los antiinflamatorios no esteroideos, los antidepresivos, los antineoplásicos, antiarrítmicos, antibióticos, antihipertensivos, broncodilatadores, antiácidos y laxantes. Hay cientos de fármacos asociados a diarreas agudas no infecciosas. La colitis isquémica, la diverticulitis y productos tóxicos como órganos fosforados, setas u hongos, el arsénico, común en algunas regiones, presente en el agua de algunas regiones, y los escómbridos, que es un tipo de pez que si no se refrigera inmediatamente después de la pesca, produce histamina por la metabolización bacteriana, y al ingerirlos la histamina sabemos que es un potente secretagogue intestinal que provoca unas diarreas agudas muy violentas. Y lo que les decía también, rescatar los signos de alarma, que son los que nos tienen que hacer actuar con urgencia para el tratamiento del paciente. La diarrea profusa con deshidratación, para lo cual ya van a tener que hacer un examen físico más minucioso del turgor, la elasticidad de la piel, que van a estar disminuidos, examinar las mucosas, en los niños ver la tensión de la glabela y el hundimiento de los ojos. Los niños y los ancianos se deshidratan de una manera muy rápida, así que tienen que actuar realmente con urgencia. La sangre macroscópica en las heces, la fiebre mayor a 38 grados y medio o un poco menor pero persistente por más de 48 horas sin que mejore. Los nuevos brotes en la comunidad, el dolor abdominal intenso, sobre todo en pacientes mayores de 50 años, porque nos va a estar haciendo pensar en colitis isquémica, sobre todo si el dolor es hipogástrico y se presenta con un abdomen en tabla, un abdomen con gran contractura de la pared abdominal. Sujetos mayores de 70 años, decíamos inmunodeprimidos, y la inmunodepresión primaria o secundaria no asociada a la edad. Y en el examen físico no vamos a encontrar datos muy específicos, salvo que a la inspección encontremos algunos de las manifestaciones extraintestinales que les conté anteriormente, y sí, la inspección, por supuesto, de la inspección y palpación de la piel para determinar el grado de deshidratación del paciente. En la palpación también, poniendo la mano en el abdomen, podemos llegar a palpar los borborigmos, el movimiento de las burbujas, por la gran actividad intestinal. En la percusión suele no aportar muchos datos, pero si hay una diarrea invasiva y hay gran distensión, vamos a encontrar timpanismo a la percusión. Y la auscultación nos va a ofrecer el aumento de los ruidos hidroaéreos. Con esto terminamos diarreas agudas, y de las diarreas crónicas vamos a ver los mecanismos implicados. Las diarreas crónicas, según su mecanismo, van a ser secretorias, osmóticas, esteatorreicas, inflamatorias, mecánicas, y también podemos encontrar acá las fingidas. Las secretorias, que se producen por un desbalance entre la secreción y absorción
de agua y electrolitos a nivel de la pared, el transporte de agua y electrolitos en la pared abdominal está perturbado. Son diarreas muy voluminosas, acuosas, no ceden con el ayuno, en general son indoloras y si midiéramos la osmolaridad de las heces vamos a encontrar que es casi isosmótica con el plasma. La mayoría de estas diarreas están provocadas por fármacos, todos esos que les enumeré antes como causa de diarreas agudas. La ablación intestinal, porque reduce la extensión de la mucosa intestinal en donde se metabolizan nutrientes y por ende la digestión incompleta de los nutrientes les aporta poder osmótico y favorece la secreción de líquidos por la pared intestinal. Esta diarrea, si bien no mejora con el ayuno, sí empeora con la ingesta y esto a veces puede confundirnos con una diarrea osmótica. Las enfermedades de la mucosa intestinal y las fístulas enterocólicas también se asocian a este tipo de diarreas. La presencia de hormonas, por ejemplo, en un síndrome carcinoide en el que se vuelcan a la circulación hormonas vasoactivas como la histamina, provocan este tipo de diarreas. También los tumores pancreáticos no asociados a célula beta, como el bipoma, que produce este péptido intestinal vasoactivo que les mencioné al principio, provocan este tipo de diarrea. Y los defectos congénitos en la absorción de iones, que son patologías congénitas raras. Después tenemos también las diarreas osmóticas. Estas se producen por la presencia de un soluto osmóticamente activo y escasamente digerible en la luz intestinal que atrae agua y electrolitos y los arrastra hacia la luz y al exterior. Tienen un volumen que es proporcional a la carga de solutos, por ende ceden con el ayuno. El paciente acá si ayuna no va de cuerpo. Lo que más se asocia a este tipo de diarreas es el consumo de laxantes osmóticos, los que contienen magnesio por lo general, y la materia fecal acaba de tener una osmolaridad elevada. La mala absorción de carbohidratos en los déficits congénitos adquiridos de lactasa, suele ser la diarrea de tipo osmótica más común en adultos. Después tenemos las diarreas atorreicas antes-llamadas mal absortivas. Estas diarreas se producen por la exteriorización en materia fecal de una cantidad de grasa mayor a 7 gramos. 7 gramos es el límite máximo de grasa que debería haber en la materia fecal. Cuando supera estos 7 gramos y puede llegar en determinadas patologías a tener hasta 32 gramos, vemos heces grasosas de difícil eliminación, muy fétidas, y en general se pueden asociar con pérdida de peso del paciente y déficits nutricionales de aminoácidos y vitaminas. Las causas más comunes asociadas a esto son la mal digestión intraluminal por insuficiencia pancreática, que puede ser por un daño crónico, por consumo crónico de etanol, o una fibrosis quística, por ejemplo, o una pancreatitis aguda puntualmente. Hay una digestión incompleta de las sales biliares y estas bajan con un gran poder osmótico y provocan este tipo de diarrea. La mala absorción a través de la mucosa, que es las verdaderamente mal absortivas, donde entra la enfermedad celíaca y el esproe celíaco, y la obstrucción linfática posmucosa, que también es una entidad bastante rara. Las inflamatorias, que tienen gran importancia por la gran mortalidad asociada a este tipo de diarreas, son muy aparatosas clínicamente, son dolorosas, con fiebre, con presencia de sangre en la materia fecal y tienen manifestaciones inflamatorias locales o generalizadas. Las causas más frecuentes son la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn y la colitis ulcerosa, las inmunodeficiencias primarias o secundarias como el déficit de inmunoglobulina A, la gastroenteritis eosinofílicas, entre otras. Y finalmente las mecánicas por trastornos motores. Hay aumento de la motilidad intestinal, el hipertiroidismo, el síndrome carcinoide, los fármacos, la disautonomía diabética y el síndrome de colon irritable.
Terminamos con diarreas y hablamos de ilio. Brevemente, el ilio es la detención del tránsito intestinal a causa de diversos mecanismos. Existen dos grandes grupos que es importante reconocer porque de acuerdo a eso nos acercamos a la etiología y al tratamiento de manera más sencilla. Los dos grandes grupos son los ilios mecánicos y el ilio funcional. El ilio mecánico puede deberse a una obstrucción intestinal simple o una obstrucción intestinal con compromiso vascular. Las obstrucciones intestinales simples suceden por obturación de la luz por un fecaloma o el crecimiento de un tumor endoluminal, la afección de la pared por engrosamiento también tumoral, o causas externas, la compresión extrínseca de alguna estructura de crecimiento por fuera del intestino que estrecha su luz. Y las obstrucciones intestinales con compromiso vascular, que son una emergencia médica, por ejemplo el atascamiento de una hernia con compromiso del paquete vascular, que significa realmente una emergencia. Y el ilio funcional es dependiendo de si se produce con un músculo liso relajado o en contracción permanente, paralítico o espasmódico respectivamente. Y un poco para hablar del paralítico, el ilio paralítico, tenemos que tener en cuenta que debajo de todo este peritoneo irritado, las vísceras se paralizan, y los irritantes más potentes que existen para el peritoneo son el ácido clorhídrico, que puede volcarse a la cavidad por una perforación de una úlcera péptica, materia fecal por perforación de un divertículo o de una apendicitis gangrenosa, que se ha dejado evolucionar con el tiempo, las enzimas pancreáticas en una pancreatitis aguda, y la sangre, un hemoperitoneo por una herida de arma blanca, un traumatismo, un postoperatorio complicado. Otras causas de parálisis de la pared intestinal, muscular intestinal, son un postquirúrgico de abdomen, es normal que haya parálisis temporaria, la peritonitis bacteriana, el síndrome urémico, la cetoacidosis diabética, las infecciones graves y las alteraciones electrolíticas como la hipopotasemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia y la hipercalcemia. La clínica típica es la ausencia de eliminación de gases y materia fecal. Ojo que el paciente puede haber eliminado todo el contenido que está distal a la oclusión, y en ese caso puede llegar a confundirnos el paciente pensar que está transitado y no estarlo realmente. El meteorismo y la distensión abdominal, el paciente tiene la panza muy hinchada, muy distendida, con muchos gases, y los vómitos, que inicialmente pueden ser ácidos, después son biliosos y finalmente pueden llegar a ser fecaloideos. El dolor cólico, sobre todo en los ilios mecánicos con oclusión intestinal, la luz, los trastornos hidroelectrolíticos, fundamentalmente en los ilios paralíticos, porque el intestino se transforma en un saco ciego y aumenta la secreción de la mucosa y submucosa de líquido electrolítico a la cavidad, a la luz intestinal, y se produce lo que se llama deshidratación por tercer espacio, y van a haber manifestaciones tóxicas por absorción de productos que se extraen de la materia fecal. A la inspección, cuando hagamos el examen físico, vamos a encontrar esta distensión abdominal que les comentaba. En los pacientes con oclusiones intestinales de la luz intestinal van a haber ondas peristálticas visibles en el abdomen, o abultamientos herniarios que pueden ser los que nos orienten a la causa de la oclusión. Cuando hagamos una palpación del abdomen, va a haber en las peritonitis ácidas o bacterianas o por algún irritante del peritoneo, dolor a la compresión y descompresión de la pared abdominal. Puede llegar a haber defensa de la pared con aumento de la tensión, y si hay volcados a cavidad irritantes tales como el ácido clorhídrico o la sangre, se produce una contractura de la pared que se llama abdomen en tabla, una contractura irreductible de la pared abdominal. A la ocultación, dependiendo de si
este hilio es mecánico o paralítico, van a encontrar aumento de los ruidos hidroaéreos. El intestino lucha contra esa oclusión, lucha para vencer la obstrucción que tiene, que impide el paso de la materia fecal, y ese aumento de los ruidos es concomitante con el dolor o silencio en los hilios paralíticos. Cuando pidamos laboratorio, tenemos que pedir electrolitos, leucocitos, recuento de eritrocitos, reactantes de fase aguda y estado ácido-base. Todo esto nos va a orientar a las etiologías inflamatorias, las hemorrágicas, para que actuemos en consecuencia. Y otra cosa que nos va a ayudar al diagnóstico es la radiografía directa de abdomen, de pie y de cúbito, que nos va a mostrar la presencia de neumoperitoneo, orientándonos a la perforación de una úlcera péptica, por ejemplo, la presencia de niveles hidroaéreos, la dilatación de asas intestinales y la coprostasis. La coprostasis es esto que vemos en los circulitos, que es un apolillado que se ve, que es la materia fecal que está estancada, formando un bolo fecal. A la derecha ven lo que se llama niveles hidroaéreos, se ve perfectamente el líquido con esa línea horizontal y la burbuja por encima. Esto es signo también de un hilio, clásicamente. Y